Si la PNL se usa o en un principio podía curar una fobia, existe la PNL oscura que puede crear una fobia. Se llama el coaching coercitivo. Son como retiros, son una especie de retiros o de Gracias. pláticas que empiezan en hoteles y después se trasladan hay algunos que caen en hoteles y hay otros que utilizan ranchos, por ejemplo. Sí, o sea, ahí sí utilizan técnicas psicológicas duras, ahí sí utilizan técnicas de así literal, y lo podemos decir porque está estudiado. O sea, son técnicas de lavado de cerebro y son técnicas muy fuertes, muy agresivas, son técnicas muy, por eso le llaman coercitivas, ¿no? Porque sí son capaces de borrar el concepto del yo, o sea, te lo borran en 3 días. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente, una semanita más, un podcast más. Feliz de estar aquí nuevamente, como cada semana. Ya hemos dicho que cada semana vamos a tener un podcast con el maestro Manuel Reza. Y pues bueno, aquí estamos grabando. Hoy vamos a grabar un tema que pues considero yo que es muy fuerte, pero que el maestro nos platique un poquito más de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar sobre programación neurolingüística. ¿Qué es esta cosa? ¿Cómo se come? ¿Por qué se ha desvirtuado tanto? ¿Cómo llegamos a eso? Si lo hemos utilizado en nuestras vidas y un montón de anécdotas, historias. Entonces esperamos que todos se queden hasta el final del podcast porque va a estar bastante entretenido, medio morbosón y va a haber de todo. Va a haber de todo. Sí. Va a haber sexo, drogas y rock and roll y mucha PNL también. Sí, como usted lo dice, ¿no? La PNL se ha distorsionado muchísimo a lo largo del tiempo. Ya lo hablábamos hace 2 semanas, me parece, cuando grabamos el primer podcast, de cómo la PNL ha ido evolucionando, han ido entrando otras ramas, pero también cómo se ha ido distorsionando y cómo lo han ocupado para mal, ¿no? Cómo lo han ocupado para... pues prácticamente, como dicen hoy en día la chaviza, vender humo, ¿no? Sí, lamentablemente, pues ha ocurrido esta situación y yo creo, y hasta cierto punto creo que es bueno. Y digo, esto puede sonar como muy contraintuitivo, ¿no? Porque, pues bueno, ¿cómo vas a estar de acuerdo en que algo se utilice mal o que algo se desvirtúe, ¿no? Pero es bueno y llega a suceder o sucede, afortunadamente, vaya, nos da o le da a la gente, espero, digamos, esa capacidad de discriminar entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? O sea, exactamente quién vende humo y quién no. ¿Por qué? Porque si entra una cuestión reguladora sobre esto, pues efectivamente no habría vendehumos, pero la barrera de entrada para la gente que quisiera dedicarse a esto sería un poquito más alta, ¿no? Que de por sí, los y sabemos que los cursos buenos, las certificaciones buenas de PNL que no son charlatanería, pues son caras, o sea, son realmente caras, ¿no? Y ni se diga estudiar, por ejemplo, ya ni siquiera con Bandler o con Grinder, ¿no? Sino con alguien que estudió con ellos por muchos años, como este señor Velasco. No sé si lo ubica el señor Velasco de aquí de México. Sí, pues yo me certifiqué con el doctor Edmundo Velasco. Exactamente, o sea, es caro, o sea, es relativamente caro. No es algo, digamos, tan fácil de pagar que cualquier persona puede decir, bueno, o bueno, cualquier interesado puede decir, me lo pago, ¿no? Hay cursos y hay libros que son más accesibles, pero digamos, yo creo que ahí no son, vamos, no es que no sean buenos, sino más bien obtienes lo que pagas, ¿no? O sea, Sí, si claro. inviertes 200 pesos, pues vas a recibir 200 pesos de valor, ¿no? Obviamente, y si inviertes 10,000 pesos, 7,000 pesos, 15,000 pesos, pues vas a recibir ese valor, ¿no? Entonces, hasta cierto punto yo creo que es algo bueno. Y en esta era de la información, pues yo creo que cualquier persona se puede echar un clavado en Google y checar qué es eso, cómo se come, etcétera, etcétera, para qué sirve y si realmente funciona, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, yo opino que se vayan a mi canal de YouTube. Ahí tengo varios videos de PNL
No, pero sí es real lo que usted dice, ¿no? Hay mucha gente que hay cursos en Udemy, incluso yo tengo un curso en Udemy gratis, de introducción a la PNL, gratis, o sea, pero hay gente que me comenta, no, que es bien deficiente, no, que no te enseña nada, pero pues, ¿qué querías por un curso de PNL gratis, no? Entonces, vaya, enseño como los principios, de dónde viene, pero sí, prácticamente una certificación buena. Por ejemplo, hay una certificación en Guadalajara que yo le eché un ojo hace como 1 año, 2 años más o menos, pero es una maestría en PNL, maestría avalada por la SEP en PNL, y tiene un costo como de 25,000 pesos el semestre. O sea, son creo que 6 semestres, o sea, viene saliendo como 125,000 pesos la maestría, ¿no? Y dije, híjole, pues ni modo, prostituirme o algo para sacarla. Obviamente, pues no me he metido, es en Guadalajara, creo que tienes que vivir allá porque las clases nomás son presenciales y como que ya sabes, ¿no? Te hacen un testeo de si tienes la capacidad económica de pagarlo, bla, 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 bla. Y de hecho creo que en alguna ocasión escuché al pelón de Televisa que le dijimos el podcast pasado cuando grabamos con Gustavo, John Milton. Ajá, el pelón de Televisa, él tiene esa maestría porque en alguna ocasión escuché que tiene una maestría en PNL y supuse que era como es la única que he visto, pues puse que era esa, ¿no? Pero vaya, es avalada por la SEP, ¿no? Y la PNL, digo, para los que no son de México, la SEP es la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Por parte del gobierno. Y sí, la PNL, si estudias con John Grinder y Richard Bandler hace como 2-3 meses, no, el año pasado, como mitad del año pasado, John Grinder sacó una certificación que costaba, creo, como nada más como $10,000, nada más. Ahí por ahí así, y aparte no lo podías tomar en línea, tenías que ir, no sé si a Italia o a Roma o a Europa, por allá a tomarla, pero para que veas más o menos como para que se vayan dando una idea de cuánto cuesta una certificación, en este caso pues con el mero creador, ¿no? Con uno de los meros creadores, que es John Grinder, y a Richard, pues por ahí andan dar las certificaciones. Entonces, yo creo que esto influye también en la personalidad que desarrollan las personas que estudian, porque yo he visto que salen como robotcitos así creados, los que estudian sobre todo con Richard Bandler, ¿no? Que ya lo mencionábamos, que la PNL es diferente, que salen así como que muy de, yo soy, y yo puedo, y yo soy la máxima autoridad, o sea, salen así como muy alzados, y digo, sus razones han de tener. Es que, brother, invertiste en dólares, o sea, obviamente sí tienes que salir así. Sí. Mínimo para desquitar tu inversión, ¿no? No, y por eso le digo, lo entiendo, ¿no? Entiendo que se pongan en ese aspecto, pero pues prácticamente es eso, ¿no? Nada más para que se vayan dando una idea, quería darle como un marco de referencia de cuánto cuesta una certificación, al menos en Estados Unidos y en México, la maestría sobre la PNL. Pero a ver, como dice Jack el Destripador, vámonos por partes. Tú que eres el experto, ¿qué es PNL? Así, una definición así para que la gente nos entienda de qué estamos hablando. ¿Qué es programación neurolingüística? PNL, pues prácticamente, como usted ya lo mencionó, es un acrónimo, programación neurolingüística. Hay muchas formas de definirlo, o sea, he leído varios libros y he leído varias fuentes, por ejemplo, de la escuela de Richard Bandler, lo mencionan como una metadisciplina. Metadisciplina quiere decir que es un conjunto de disciplinas en una sola disciplina, ¿no? En este caso sabemos que viene de la hipnosis, de la terapia gestal y de la terapia familiar, En la escuela que yo estudié, por ejemplo, con el doctor Edmundo, si sabes que no te compliques la vida con términos tan locos, él los pone como conjunto de herramientas que hacen cambios eficaces en corto tiempo. Y es un acrónimo, programación neurolingüística. Programación, ¿por qué programación? Porque Richard Bandler, uno de los creadores, era programador de computadoras. Entonces, a lo que mencionan en las historias que cuentan, es que le pusieron ese nombre porque iban a presentar la tecnología con no sé cómo llamarlo, no sé si usted me puede ayudar, como la asociación que avala las tecnologías o con las que les vas a registrar
no sabría cómo decirlo. O sea, en Estados Unidos hay como asociaciones donde tú vas a registrar que tienes un invento nuevo y le vas a poner el nombre ¿Como para una que, patente? como una patente, sí. Entonces, a lo que cuentan es que ya estaban a unos cuantos días y lo último que se les había ocurrido era el nombre y dijeron, ¿sabes qué? Yo soy programador, tú eres lingüista, porque Richard Bandler es programador, John Grinder tiene doctorado en lingüísticas, junto con Noam, fue alumno, según tengo entendido, de Noam Chomsky, o sea, nada más por ahí va la cosa, y dijeron, programador, lingüista, y hacemos cambios en las neuronas, programación neurolingüística. Y prácticamente así nació como de un juego de palabras. ¿Qué digo? En Estados Unidos en inglés es NLP, Neuro-Linguistic Programmation o Programming, algo así. Pero de ahí nació, y eso es la PNL, ¿no? Conjuntos de técnicas para hacer cambios duraderos en corto tiempo. Ahí te va mi definición de programación A ver, neurolingüística. echa La de champú. programación, la programación neurolingüística es hipnosis abreviada. No, claro, sí, sí, o sea, no hay otra forma de decirlo. No es Y, mía la definición. ¿no? ¿De quién es? No, es de hay un hipnotista en Inglaterra que se llama Igor Ledochowski. Y él, bueno, aparte de ser hipnotista, su fuerte es la hipnosis, pero últimamente se ha metido como en estos rollos de programación neurolingüística, y él es el que hace ¿cómo se llama? Esa definición. O sea, la programación neurolingüística es hipnosis abreviada. O sea, es como hipnosis muy informal en el sentido de la técnica, del protocolo, de todo eso. Entonces es muchísimo más informal. Y efectivamente, pues sí, bebe mucho de la hipnosis ericksoniana. Sí, de hecho, yo siempre he dicho que la PNL es 85% hipnosis, porque pues prácticamente su mayor referente de John Grinder y de Richard Bandler, pues precisamente fue Milton Erickson, ¿no? El mejor, mayor y más grande, considero yo desde mi punto de vista, hipnotista que a lo mejor en el mundo se han presentado, igual y hay otras personas, pero siento que él fue como el más... que más resonó, ¿no? O no sé si usted tenga, bueno, que más resonó Sí. Ahí estoy en el lado contrario. Ahí hubo un hipnotista que obviamente fue contemporáneo de ese señor, que se llamaba Dave Ellman. Y Okay. Dave Ellman, pues traían ahí pique con Erickson, o sea, porque los Sí. dos eran, sí, Pero o sea, historia no me la sé, a ver, cuéntamelo. haz de cuenta que Dave Ellman, pues su forma, de hecho hay una inducción que se llama así, la inducción Ellman en hipnosis. Eh, sí es más práctico, y sí es como más pragmático en la cuestión de cómo mira la hipnosis, pero no es tan práctico, o bueno, es diferente a Milton Erickson, ¿no? Inclusive llegué a tener en mi poder ¿cómo se llama? Unos MP3 que pasaron de vinilo, de discos de vinilo, los pasaron a MP3, y se escucha todavía cómo va la aguja y todo ese Okay. ruidillo. Y vaya, lo grabaron en un curso que daba a dentistas, porque él se dedicó mucho al mercado de los dentistas, por lo mismo que era muy pragmático su método, su metodología, su inducción. Y entonces un alumno suyo empieza a hacer una inducción tipo Milton Nixon, eh, Milton Erickson, ¿no? tipo ¿O Erickson, no? tipo Erickson. Erickson. Ajá, Ajá. empieza a hacer esa inducción, ese alumno, y lo regaña. O sea, Dave Bellman lo regaña y le dice: no, doctor, aquí no hacemos esas cosas. Vamos a ceñirnos a lo que estamos practicando aquí. Entonces sí traían un pique así, pues más o menos profundo, ¿no? En ese sentido. Son dos escuelas diferentes, obviamente. La hipnosis de Ellman, la escuela de Dave Ellman, pues digamos, hasta cierto punto por su rigidez, pues se estancó,
en el sentido de no evolucionar, que eso no le quita lo pragmático y lo bueno que es, porque es muy buena. Sin embargo, la metodología de Ericsson pues evoluciona y se mueve y continúa creciendo, tanto que se le encontraron muchísimos usos y aplicaciones que la escuela de Ellman no tiene. ¿Cuál es la aportación de Dave Ellman para no dejarlo tan en mal? Bueno, Dave Ellman es uno de los pilares de la hipnosis rápida y obviamente un precursor de la hipnosis instantánea. Entonces, históricamente él es uno de los pilares, ¿no? Pero obviamente, pues, de lo que estamos hablando aquí, pues es de programación neurolingüística y ahí tiene mucha aplicación Milton Erickson, ¿no? O sea, Erickson, ¿sí es Milton Erickson? No estoy... Sí, no, Milton Erickson se confunde con John Milton también a veces. Sí, me confundo con John Milton y así como, no vaya a poner al pelón de Televisa donde no le corresponde, donde no se lo ha ganado. Pero vaya, sí, esa es la, digamos, la breve historia que hay entre esos dos personajes, pero obviamente la programación neurolingüística pues tiene un montón de aplicaciones, ¿no? O sea, en lo personal yo llegué a la programación neurolingüística para usarla sobre mí mismo. O sea, muchísimos años atrás, antes de considerarlo de terapia y muchísimo antes de estudiarla, digamos, a fondo, yo llegué a la PNL por una cuestión de automejorar, vaya, de autoayuda, pues. O sea, yo sí estaba, digamos, como, si era el mercado de todos los vendehumo, ¿no? Yo sí era el target. No, sí, lo puedo decir sin lugar a dudas, ¿no? Tendría como unos entre 20, 23 años, ¿no? Y pues como todos, pues bueno, no sé si como todos, pero al menos yo sí sentía como esas, ¿cómo decirlo? Pues mi personalidad era muy introvertida, me costaba mucho, digamos, socializar con las personas y me costaba mucho formar a lo mejor relaciones de cualquier tipo, o sea, comerciales, personales, etcétera. Y eso fue, o sea, me di cuenta que pues no estaba bien, o sea, que eso no lo quería cambiar, no es que no estuviera bien, sino simplemente no quería ser así. Entonces me di a la tarea como de buscar cómo resolver ese tipo de cuestiones, y la verdad es que nunca no me resonaba mucho esa onda de ir al psicólogo, a pesar de que tengo familiares psicólogos. Ok, entonces, pues así fue como me introduje con algunos librillos y siempre he sido de la idea de ir a la fuente, ¿no? Entonces investigué cuando los módems eran todavía telefónicos, pues ahí me di a la tarea de investigar quiénes fueron los creadores, etcétera, etcétera, y de conseguir los primeros PDFs en inglés todavía, porque pues no había traducciones, al menos gratuitas en internet, no las había. Y por ahí me empezaron a salir un montón de cosas. Ya sabes cómo es el internet, ¿no? O sea, al menos el internet de antes, si era un agujero de gusano donde picabas una cosa y te iba llevando a otra y a otra y a otra. Y entonces, pues me enteré que la PNL servía para seducir y que servía, pues sí, para una cuestión de quitar sí, para, o sea, cuestiones de quitar algunos traumas, algunas inseguridades, etcétera, etcétera. Pulir habilidades también, y vaya, hay muchísimos usos que tiene, y entonces me di a la tarea de poco a poco pues ir aprendiendo. Además, en ese tiempo no, ¿cómo decirlo? Digamos, yo no la aprendí de una manera como muy estructurada, o sea, después tomé cursos y demás, pero al principio, pues era como ir sacando técnica tras técnica, tras técnica, tras técnica, y irlas como probando y ir viendo así como cómo iba funcionando todo este rollo, ¿no? ¿Tú cómo entraste a este rollo o lo dejamos para el corte? Y pues, así más bien aprendió, perdón, se me contrajo el cerebro un poquito. Así aprendí usted con libros, más o menos ¿en qué año fue eso, maestro? Pues te estoy hablando que fue más o menos hace como 14 años, más o menos, o 15, pues ahorita tengo 36, entonces más o menos como unos 14 años, para ponerle por ahí así. Sí, ok, bien, qué loco. Porque yo empecé la PNL
Hace... Empecé con la magia me llevó a la hipnosis, pero la mía fue al revés, y después de la hipnosis conocí un doctor de Colombia, el doctor se llama Rafael, creo que sí, no recuerdo su nombre, pero ahí tengo su contacto, ya tiene mucho tiempo que no hablo con él, y él se dedicaba a quitarle la ansiedad de fumar a las personas. Yeah. Entonces yo cuando lo vi, creo que lo conocí por Instagram o algún rollo así, y él me dijo, él estaba como muy en contra en este caso del doctor Edmundo, ¿no? Me dice, no pagues tanto dinero, yo te enseño. Entonces, pues yo me dedicaba a tocar guitarra en los camiones, a hacer magia en los camiones, y me dice, te cobro, creo que eran $20, $20 o algo así por un mes, 4 clases, una cosa así, ¿no? Y le dije, bueno, entonces, pues, ahí ve a Gerardo cantando, chingándose la garganta y toda la onda, y conseguí el dinero, se lo pagué, y me enseñó un poquito, la verdad es que no me enseñó casi nada, o sea, para ser sincero, me enseñó casi nada. Yo ya había tomado, me parece, el curso con ustedes, o sea, yo ya estaba hipnotizando, o sea, yo ya sabía hipnotizar, pero no había entrado como al mundo de la PNL. Después empecé a leer un poquito, sabía que era, por ejemplo, el señor me enseñó el back, los canales de comunicación, cómo utilizarlos, XXX. Después sufro ahora sí que una ruptura amorosa, donde caí así en depresión, así machín, ¿no? Entonces, de hecho, creo que en algún momento le comenté a usted, y de ahí dije, bueno, necesito salir de este pedo, ¿no? ¿Cómo le hago? Entonces conseguí los cursos del doctor Edmundo, obviamente ahí medio piratillas, y los vi y dije, wow, yo quiero hacer este pedo. Los probé, me funcionó y dije, no, me tengo que certificar, y pagué mi certificación. Entonces, pagué mi certificación, empecé a trabajar, ya salí estaba estudiando, estaba trabajando en una empresa, y dije, no, ¿sabes qué? Me tengo que certificar, si tengo el dinero ahorita, lo hago. Entonces me certifiqué, y ahí así fue, o sea, prácticamente inició con un pedo de querer salir como de una depresión, ¿no? Entonces él te daba las técnicas de otorgando un perdón, línea de la vida, son técnicas como muy de la escuela de John Grinder, ¿sí? Claro. El templo, el cerrar los ojos y visualizar, y XXX. Fíjate que yo soy más del estilo de Bandler, definitivamente. Sí, es que, no sé si usted nos quiera decir cuál es la diferencia del estilo de Bandler y del estilo de John Grinder. Bueno, así como las concibo, y me puedo equivocar, pero por ejemplo Grinder es más, en el sentido antropológico del término, es más ritualístico. O sea, sí lleva una estructura más de ritual, como tú dices, ¿no? O sea, cierra los ojos y ahora imagínate esto, haz esto, bla, 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 bla. Por ejemplo, hay técnicas, me parece que la técnica del círculo del éxito, me parece que se llama así o algo así, es de Grinder, el círculo... Okay. No me a lo mejor lo conozco con otro, el círculo del poder. El círculo de poder, exactamente. Sí. Círculo de poder. Es de Grinder, y sin en cambio Bandler es más casual, no es tan ortodoxo en ese sentido. O sea, sí lleva una estructura, pero él trabaja más del lado de Milton Erickson, en el sentido de utilizar los pequeños trances que utiliza, de utilizar más, o sea, es más rápido, es más pragmático, y sus técnicas no recurren tanto a ese ritual, pues. A las personas yo lo he visto varias veces en televisión, y no recurre tanto a las cuestiones, pues sí, ritualísticas. Bueno, lo mismo en el sentido antropológico del término, no es que sea un chamán o algo así, ¿no? Sí. Pero sí, Grinder es más del otro estilo, ¿no? O sea, de preparar, digamos, un espacio, un tiempo, y de ir guiando, o vaya, sus procesos son, bueno, vas a hacer esto, y sin en cambio Bandler te va platicando, y en lo que te va platicando le va respondiendo,
y en lo que le va respondiendo te dice que bueno, cierres los ojos y bla, 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 y bueno, ahí empieza a hacer toda la cuestión, y a mí me gusta más ese estilo porque siento que es más como mi personalidad. O sea, yo tengo una personalidad más pragmática, más de, a ver, dime cómo es la cosa para hacerlo, ¿no? O sea, no tengo tanta paciencia, pues. Entonces, por Sí, eso sí, sí. me agrada más. No sé tú cómo veas esa, o cuáles sean las diferencias, ¿cómo ves? Pues sí, prácticamente la diferencia es eso. La diferencia entre la PNL de Richard Bandler y la PNL de John Grinder es el tema de que Richard Bandler, en este caso, ocupa más hipnosis. O sea, las técnicas que él ocupa siempre induce a la persona en un trance hipnótico profundo, porque John Grinder también lo ocupa, pero John Grinder dice, solo se necesita el trance hipnótico mínimo necesario. O sea, con el hecho de cerrar los ojos y que la persona empiece a captar las instrucciones que tú le vas dando, la persona puede hacer los cambios. O sea, con el hecho de simplemente cerrar los ojos y estar consciente de que tiene cerrados los ojos y no estar en un trance profundo, la persona puede empezar a hacer los cambios. Obviamente que si combinas las dos, son dos estilos muy diferentes y a lo mejor una persona puede irse mucho por una y la otra persona puede ir mucho por otra. En mi caso, yo como tengo como tengo escuela de hipnosis y tengo escuela de PNL, a mí lo que me gusta hacer es relajarlos, en este caso al paciente, ¿no? A la persona que vaya a estar, los relajo un poco, o sea, los meto en un trance no tan mínimo, pero tampoco tan profundo, o sea, respiraciones, trance, ya cuando veo que la persona ya está en trance, empiezo a dar instrucciones, porque también en hipnosis se enseña, y en varias partes, las frecuencias cerebrales, ¿no? El estado beta, el estado delta, el estado bla, 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 bla. Entonces tienes que llegar a un estado que sí se hace con la hipnosis mínima necesaria, el cerrar los ojos. Con el hecho de cerrar los ojos ya puedes empezar a dar instrucciones, pero si los llevas un poquito más abajo, las instrucciones son mejores y entran más. Y obviamente si ocupas, en este caso, las metáforas, que el PNL maneja metáforas, a veces no, depende de la persona que te lo pique, pues van entrando más y más fuerte, ¿no? Y prácticamente esa es la diferencia. Sí, coincido. Y el otro tema es que los dos co-creadores igual son como el agua y el aceite, o sea, son muy, muy diferentes, o sea, vamos a ponerlos sin criticar y sin juzgar, respetando obviamente a las dos personas, y no los conozco, me encantaría conocerlos, pero no los conozco en persona. John Grinder, con un doctorado en lingüística, letrado, vaya, John Grinder era maestro de Richard Bandler en la universidad, Noam Chomsky, este señor de Gregory Bateson, o sea, todas estas personas, Gregory Bateson, Noam Chomsky, Fritz Perls, Virginia Satir, fueron como los abuelitos de la PNL, porque a lo que cuentan las historias es que John Grinder y Richard Bandler iban con estas personas cuando estaban haciendo su investigación de la PNL y eran como sus tutores de tesis. Creo que era más Gregory Bateson, eran como los tutores de la tesis de la PNL, y Gregory Bateson, para las personas que no lo conocen, bueno, pues ahí échense una googleada porque pues no es el tema hoy, pero fue un científico muy reconocido, bla, 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 bla. Y bueno, John Grinder pues tiene ese porte, ¿no? Un porte más académico, un porte más, podríamos decir, terapéutico, por así decirlo, o sea, más empático con las personas, se podría decir, o sea, tú lo ves y pues es un señor, toda la estructura y todo el estereotipo de un terapeuta, ¿no? Prácticamente así lo ves. Y Richard Bandler, ¿no? Richard Bandler lo vemos y él vive una vida más rockstar, más pelo largo, drogas, rock and roll, alcohol, XXX, pues ya cada quien su vida. Richard Bandler estuvo entrometido en una disputa de que hubo una muerte de una persona por ahí, lo metieron a la cárcel un rato y salió, y vaya, te vas dando cuenta como de dónde van, hacia dónde va cada persona, ¿no? Y también a Richard Bandler lo contratan para hacer hipnosis a empresarios, o sea, para arreglar acuerdos económicos. Por ejemplo, si una persona le debe
vamos a ponerle 10 pesos a otra persona, contratan a Richard Bandler, le dice a Richard Bandler, ¿cuánto quieres cobrar? ¿Cuánto quieres pagar? De los 10 pesos, ¿cuánto quieres pagar? No, pues 1 o 2. Ok, mira, a mí dame 1 o dame 2 millones de pesos, 2 pesos, y hago que paguen los 2 pesos. Entonces se mete con las personas, hace sus técnicas, hace que las personas firmen, y vaya, el empresario ya se ahorró 6 pesos, ¿no? Un ejemplo así más o menos. Pero a eso se dedica muchas veces en ocasiones Richard Bandler. Sí, bueno, hay muchas anécdotas de Bandler que bueno, yo de hecho tengo por ahí algunos pues ya archivos que fueron pasados de VHS a digital sobre Richard Bandler, y sí, la manera en la que enseña no es tampoco muy ortodoxa, ¿no? Y inclusive uno puede llegar a pensar, bueno, neta, pagué tanto por esto, porque si no es tan estructurado en ese sentido, pero definitivamente no es un desperdicio. Sí, es bueno, él es muy bueno en lo que hace. Pues las personas que nos estén escuchando pueden buscar en YouTube. Hay un video que a mí me impactó mucho cuando lo vi, que es cuando borra una fobia de una persona, de un conductor, es un conductor de televisión que está en un programa como, vaya, el equivalente aquí sería los de Sabadazo y toda esa onda, vaya, pero versión Estados Unidos, y llevan a Richard Bandler. Entonces el conductor del programa tiene una fobia a las serpientes, y en lo que entra, o sea, en el lapso que dura su participación, que pues es de minutos porque es televisión, y un corte comercial, hace que el conductor se tome una foto con una boa, ¿no? Con una serpiente, sí la he visto, creo. Si no me parece, si no mal recuerdo, es un conductor de color, ¿no? Una persona de color. Sí. Dilo como es, aquí en México no es pecado. No, pero en Facebook sí. Ay, perdón. Sí, ya voy a hacer que te bloqueen otra vez. Bueno, ¿me puedes poner un beep? Sí, le voy a poner definitivamente un beep ahí. Sí, perdón, Facebook. Mark Zuckerberg. Definitivamente no. Está haciendo Facebook. Perdóname, o sea, por más que lo intento. Estoy regresando apenas. Pero sí, prácticamente es eso, ¿no? O sea, el hecho de que Richard Bandler es buenísimo en lo que hace. Lo platicábamos hace 2 semanas, ¿no? El hecho de que él sea tan así obliga o da pie a que otras personas traten de imitarlo. Pero el problema es que... Bueno, más bien sí, es el problema, que otras personas tratan de imitar lo que él hace, pero pues como usted decía, se me quedó muy marcada esa frase, ¿no? Las horas nalgas que tiene Richard Bandler y con la gente que convivió, vaya, Milton Erickson, Virginia Satir, Fritz Perls, Gregory Bateson, los que ya hemos mencionado, a una persona que pues que lo quiere imitar y que no tiene esos conocimientos, obviamente él sabe lo que hace, ¿no? Y por eso creo que se ha dado, como ya lo mencionábamos, tantos vendehumos, ¿no? Tanta gente que te dice, yo te voy a curar de todas las enfermedades que tú tengas, cuando no, güey, espérame tantito. O sea, la PNL puede ayudar a curar, sí, o sea, puede ayudar no a curar, porque la PNL no cura, y la hipnosis tampoco cura. Lo que hace es que si es un pedo mental, o sea, si lo que tú tienes no es tanto fisiológico, porque está corroborado que el 85% de las enfermedades a nivel, el 85% de las enfermedades son psicosomáticas, o sea, vienen de un origen psicológico, y puede que ahí puedas encontrar alguna ayuda en tu enfermedad. No quiere decir que PNL te va a dar sea la pastillita que necesitas para que el cáncer se te cure o para que la aurora se te cure, ¿no? Entonces, si una persona te dice que te va a ayudar a curarte, créele lo más mínimo posible y trata de verlo de lejitos, ¿no? Trata de, ¿cómo te diré? Trata de
informarte bien antes de entrar a un seminario, antes de tú pagar, si la persona tiene algún curso gratuito o que es regularmente lo que te dan, algún webinar, algún ebook, que tú puedas leer de qué se trata, bueno, y más o menos sabes que la persona sabe, pues le entras, ¿no? Pero si ves que no, de plano no, pues no, o sea, si algo te está prendiendo el poquito que dices, ¿sabes qué? No, pues no le entras y ya, ¿no? Simplemente. Yo, por ejemplo, igual el año pasado, un amigo mío, un maestro mío de aquí de Coatzacoalcos, de Veracruz, me dijo, oye, ¿sabes qué? Mi mamá, le detectaron principios de Alzheimer, pero fue después de que tuvo ahí un pedo, bla, 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 me contó, y le dije, ok. Entonces, en la escuela, en este caso del doctor Edmundo, también el doctor Edmundo sí está como muy enfocado en el tema médico, o sea, él sí te dice, ¿sabes qué? Sí se pueden curar, pero nunca dejes de lado el tema de los doctores, o sea, tiene que ir a fuerzas con un especialista, ya sea con el doctor, con el cardiólogo, con el psiquiatra, con la persona que tenga que ir, y la PNL es un complemento de eso, o sea, no es en vez de, sino un complemento, algo que juntándolos, haciendo una mancuerna, puede que la persona tenga resultados más fuertes, ¿no? Entonces, él dice que en este caso el Alzheimer pues se debe a un problema ahí de hemisferios, entonces poner a hacer a la persona gimnasia cerebral, a mover su cuerpo, es un tema más de rigidez, mover su cuerpo y X y Y, la persona puede empezar a recuperar. Entonces dije, pues sobre esa línea, ¿no? Y empezamos a hacer movimientos. Mi maestro en este caso la puso a bailar, la puso a hacer movimientos y la señora se fue recuperando poco a poco, poco a poco. Obviamente ya es una señora grande, sí se le van a veces algunas cosas, pero pues no lo perdió completamente, ¿no? Cuando ya estaba casi desconociendo a su familia. En ese sentido, sí, efectivamente, yo creo que el mejor consejo que se le puede dar a una persona para que evite caer en los famosísimos vendehumos, pues es que tenga un mínimo de conocimiento general acerca de la práctica, ¿no? O sea, si usted va a ir con un acupunturista, pues lea un poquito sobre lo que es la acupuntura, ¿no? O sea, no estamos diciendo que se vuelva un letrado o que haga un diplomado sobre acupuntura, pero sí que lea, digamos, los principios básicos o sobre lo que trabaja la acupuntura para que efectivamente a la hora de pisar el consultorio sepa usted que no está con un charlatán, ¿no? De la misma forma, si le va a entrar a esta cuestión o va a ir con algún hipnoterapeuta, lea un poquito sobre lo que es la hipnosis, trate de juntar diferentes fuentes y contraste la información y haz con todo, ¿no? Si va a ir a tomar alguna sesión de programación neurolingüística, de la misma forma, infórmese con diferentes fuentes, pros y contras, y contraste la información, ¿no? Y así saque su propio criterio. El problema de nosotros los mexicanos es que nos vale, así como muchas otras cosas, pues nos vale, ¿no? O sea, pues, si tiene un local, si tiene una oficina, pues algo ha de saber, ¿no? Entonces yo voy y pago y etcétera, y no es hasta que no obtengo resultados que me enojo, ¿no? Cuando en primer lugar, o sea, la primera obligación de nosotros como personas, como individuos, como pacientes, como lo que sea, pues es tener un mínimo de cultura general acerca de eso a donde vamos, ¿no? Entonces, eso nos va a evitar caer en manos de charlatanes y pues también estar conscientes, ¿no? Como lo que tú decías un poquito. Aquí sí es un poquito de esa cuestión de lo que pago, eso es lo que recibo, ¿no? O sea, digo, no quiere decir que porque vaya al más caro va a ser mejor, no precisamente, pero sí hay cierta relación, no es un absoluto, pero hay algo por ahí de verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona que ha tomado cursos, una persona que se prepara, que se actualiza, que ha tomado certificaciones, que lo ha llevado bien, digamos, y le ha invertido, no te va a cobrar 50 pesos. Sí, claro. ¿No? O sea, entonces por ahí, digo, vuelvo a lo mismo, o sea, tampoco es que el que le cobre 2,000 pesos va a ser una eminencia, tampoco porque se puede dar el caso contrario, pero sí hay una relación, ¿no? O sea, una persona entre más le invierte algo,
pues de alguna manera tiende a valorar su tiempo, su esfuerzo, su conocimiento, etcétera, ¿no? Y de esa misma manera, pues va fijando sus precios. Aparte, entre más tiempo lleva una persona dentro de esto, pues va haciendo como que una, ¿cómo decirlo? Pues una reputación, que al final de cuentas es sobre lo que trabajan los psicólogos, los doctores, bueno, los médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Con esa cierta reputación de, este doctor es bueno, este dentista es bueno, este psicólogo es bueno. Pues de la misma forma pasa con las terapias alternativas, ¿no? O sea, si alguien le recomienda a ese terapeuta, pues es porque ya tuvo una experiencia, ya sea personal o cercana, de algún familiar, de algún conocido, donde le funcionó. Entonces eso es de alguna manera un indicador. No es todo, pero si ya conjuntas con que pues no te va a cobrar 50 pesos, con que ya te lo recomendaron 2 o 3 personas, con que tiene una página web medianamente formal, con que hay videos a lo mejor de gente que ya estuvo con él, pues bueno, como que ya vas más seguro, ¿no? Y aún así te puedes equivocar, pero por lo menos ya no vas así a ojos cerrados, ¿no? Entonces esa sería como la recomendación para evitar charlatanes. Sí, ¿no? Y ese es como el tema, ¿no? Que tienen estas personas, como Rusarín que hablábamos, como Dindu Peirón que hablábamos, como estas personas que tienen en contra de, ¿no? Aparte de que el coaching es otro tema completamente diferente a la PNL y completamente diferente a la hipnosis, que tienen relación, sí, pero a lo que yo he visto, bueno, yo sé de coaching, pero con programación neurolingüística, ¿no? A lo que yo he visto es que el coaching de los que ellos más hablan, o a lo mejor a los que ellos se refieren, es más como a los coachings o a los coaches de vida, ¿no? A los coaches no sé, yo he visto muchas publicaciones en Facebook de certifícate como coach de vida por $50 o certifícate por $75 en un año. Entonces, pues tú te quedas así como de, híjole, no sé, nunca he entrado a un curso y no quiero juzgarlos, no sé qué les enseñan ahí, no sé si realmente les enseñan a dar consejos, porque al menos en coaching con PNL no les damos consejos a las personas. A nosotros nos enseñan a que ellos le llaman el licitar, ¿no? Como sacar los recursos, pero no sé si a ellos sí les enseñan a dar consejos, ¿no? O sea, al hecho de que llegue una persona y te diga, ¿sabes qué? Tengo cierto problema, y tú le digas, mira, yo hice esto y esto y esto y esto, y así me funcionó, hazlo tú. No sé si eso es lo que hagan porque les conozco, pero siento que va mucho ese enojo que tienen algunas personas hacia el coaching, al coaching, por ese tema, ¿no? Que cobra gente por dar consejos. Mira, yo creo que si alguien ofrece algo y alguien está dispuesto a pagar, está bien. Entonces, si hay una persona que te va a dar un consejo, pero te lo vende así, o sea, no sí, te lo vende como coach, ¿no? Te va a dar disfrazado. No, te va a dar un consejo y cuesta 20 pesos. Y si hay alguien que me lo compre, está bien, ¿no? Hay una oferta y una demanda. Hasta ahí. ¿Qué es lo que hace? Es lo que hace este señor, el coach de Chicharito, ¿cómo se llama? Un pelón, eso fue su nombre, de flaco, bueno, pues trabadillo. Es el coach del Chicharito, que siempre sale con el Chicharito. Ahorita me acuerdo de su nombre, pero es lo que hace, bueno, es lo que yo he visto que hace, ¿no? No sé si tenga algunas certificaciones ese señor, pero sí, por ejemplo, tiene unos cursos que se llama El dinero y yo, el cuerpo y yo, eso y yo, y yo he visto como, no he visto sus cursos, he visto como videos ahí que luego ponen en Facebook de fragmentos donde él te dice, yo ocupo el dinero así y así y así y así, pero siento que eso es a lo que usted se refiere, a lo que la cierta me acuerdo de su nombre. Sí, ¿no? Y digo, mientras no lo venda como una terapia, mientras no lo venda como efectivamente como un coaching, bueno, sí lo puede vender inclusive como un coaching, ¿no? Pero pues es claro, o sea, pues yo ahí no le veo problema. Donde sí le veo problema, y yo creo que eso es algo a lo que también se refieren, hay una rama que fue sonada hace mucho tiempo, bueno, una cuestión que se llama el coaching coercitivo,
donde Ok, sí no lo conozco. utilizan, no, qué bueno, pero ¿Coaching eso qué es se un llama? coercitivo, así le puso la prensa, coercitivo, Ok. pero vaya, es un estilo, híjole, son como retiros, son una especie de retiros o de Ah, creo que sí. pláticas que empiezan en hoteles y después se trasladan hay algunos que quedan en hoteles y hay otros que utilizan ranchos, por ejemplo, ¿no? Eh, pero bueno, la cuestión es que en esos cursos, conferencias, porque inclusive en un grado inicial, se hace cuenta que es como una pirámide, ¿no? O sea, donde tienen como grados de donde van captando gente, ¿no? Entonces, obviamente los grados más bajos, pues son los más masivos y los hacen en hoteles o los hacen en lados como muy públicos, ¿no? Y obviamente los que llegan así a la punta, pues ya son los que se hacen en ranchos o se hacen así en retiros medio alejados, en lugares medio alejados y así. Creo que Pero sí sé bueno, más o menos por dónde va el asunto. sí, o sea, ahí sí utilizan técnicas psicológicas duras, ahí sí utilizan técnicas de así literal, y lo podemos decir porque está estudiado, o sea, son técnicas de lavado de cerebro y son técnicas muy fuertes, muy agresivas, son técnicas muy, por eso le llaman coercitivas, ¿no? Porque sí son capaces de borrar el concepto del yo, o sea, te lo borran en 3 días. O sea, imagínate qué tan fuerte tiene que ser una técnica, que yo sí sé cuáles son, pero no se las voy a decir. No, no Sí, hay que porque decirlas. la verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención ese tema. Y sí, bueno, lo platicaba con Jorge de Saltillo. No es cierto, de Saltillo. Ya lo cambié de Torreón. Eh, lo platicamos hace muchos años con él, antes de que él se iniciara en la cuestión terapéutica. Lo platicábamos mucho, o sea, la cuestión de los cultos y de las sectas y cómo funcionan. Y bueno, una parte donde se puede observar las técnicas que utilizan las sectas y todo este tipo de cultos, pues algunas, no todas, algunas están ahí en el coaching coercitivo. Lo que te comentaba, ¿no? Son técnicas tan fuertes que en 3 días borran el concepto del yo. O sea, todo lo que tú conoces como yo, como lo que tú eres, y tu autoconcepto, te lo pueden borrar en 3 días y lo pueden sustituir por otra cosa, ¿no? Y digamos, si eso fuera para bien, pues estaría genial. Pero el problema es que termina siendo un vendedor de cursos y vas Ya. captando a más gente y utilizan cualquier cosa, ¿no? Se utilizan, no, es que son herramientas de programación o lingüística, no, es que es psicomagia, es que es X, hipnosis cuántica, no sé qué, Sí, ¿no? sí, sí. Y ese es el problema. O sea, el problema es cuando se utilizan estas técnicas no para dejar en una mejor posición a la persona que conoces, ¿no? Sino para hacerla trabajar, digamos, en desventaja para ti, ¿no? Ese es donde está mal. Y yo creo que a eso es a lo que se refieren más que nada Rosarín, ¿no? Porque obviamente cuando llega ese movimiento se empezó a dar en Argentina y en Chile y fue subiendo hacia acá, hacia México. Cuando se dio, obviamente pues no empezó en la base de la pirámide socioeconómica, empezó en los estratos pudientes, en los estratos, digamos, donde Rusarín se codea, aunque lo revela, pues es pudiente, Sí, sí, sí. pertenece a ese 20%. Y entonces fue una problemática que se vivió mucho en ese estrato socioeconómico y por eso llamó la atención. O sea, créeme que hay un montón de sectas que se dan en la base de la pirámide socioeconómica y no llaman la atención de la prensa. ¿Por qué? Pues porque es la base de la pirámide socioeconómica, ¿no? Pero Sí, llama claro. la atención el coaching coercitivo, pues porque ataca principalmente al 20% más pudiente del país, ¿no? Y entonces yo supongo y presupongo que eso es a lo que se refiere Rusarín, a ese tipo de herramientas y de estrategias, ¿no? Que si quieres, armamos un podcast de herramientas de sectas, o sea, ese sí lo tengo, pero estudiadísimo. Ok. Sí, yo en algún momento sí leí
bueno, he escuchado de esos tipos de retiros que le llaman, ¿no? Donde te vas y te venden y te lavan un coco wash ahí, que hay técnicas para hacerlo, conozco algunas también, pero aquí también, bueno, te lavan el coco y al final es como una pirámide, ¿no? Tú metes más y si metes a más tienes dinero y si metes a más tienes más dinero. Una estafa piramidal, como les llaman. Y yo creo que ese sí es ¿cómo les diremos? Un lado negativo de estas herramientas, de lo que pueden hacer estas herramientas, ¿no? Porque estas herramientas pueden tanto ayudarte, como usted decía, pero también sacarle provecho para que tú puedas hacerlo para otras personas, ¿no? Que otras personas saquen provecho de esto, ¿no? Ya hay libros de psicología oculta, psicología negra, técnicas de persuasión negras y toda esta onda, ¿no? Y hay libros y libros y libros. Incluso hay un libro que en alguna ocasión empecé a leer, que no me acuerdo cómo se llama, que era de esto, ¿no? De persuasión oscura, ¿no? De cómo tener a la gente aquí. Y los empiezas a leer y sin sonar conspiranoico, o a lo mejor vaya a sonar conspiranoico, pero es herramientas que ocupan, si las conoces, las ocupan en muchos lados, sobre todo acá, ¿no? Sobre todo a nivel gubernamental, a nivel medios de comunicación, a nivel o sea, disfrazadas, por así decirlo, no, obviamente no como tal, pero para transmitir información, ¿no? Y obviamente los medios de comunicación son como el fuerte donde la gente o donde estas personas pueden meter mano para también hacerle un coco wash colectivo a la gente, ¿no? Ahí te va. Eso que me estás hablando es la punta del iceberg, pero al fondo del iceberg, te voy a dejar con este dato porque creo que ya nos queda el corte. Nos quedan te voy a dejar con este dato. Pero igual si la PNL sí, te va el dato. Si la PNL se usa o en un principio podía curar una fobia, existe la PNL oscura que puede crear una fobia con la misma rapidez. Sí, claro. Entonces, dejamos el dato y si quieres platicamos de eso ahí. Lo que usted dice, ¿no? Así como una herramienta puede ser blanca, puedes voltearla y que su otra cara sea negra, ¿no? O sea, estas herramientas en manos equivocadas, que las hay, o sea, estas herramientas, yo creo que hay más gente usándolas para cosas malas que para cosas buenas, pueden causar mucho caos en el mundo, ¿no? Vaya, ahí están los temas de las sectas que han causado mucho revuelo en la historia. Hay una secta, no me acuerdo cómo se llama, seguramente usted la conoce, de un señor que contrataba pura gente con conocimiento, puro científico, pura persona con mucho conocimiento, y creo que en Japón hizo explotar un tren, si no me equivoco. Sí, algo así va en la historia. Entonces, creo que esta persona se creía Dios o un Dios, algo así, un pedo así, ¿no? ¿Lo conoce, maestro? Sí conozco el caso, o sea, sí, se dedicaba a reclutar pura gente, digamos, de nivel licenciatura para arriba, que vuelvo a lo mismo, ¿no? Es contraintuitivo. ¿Cómo una persona con un grado académico alto va a ser presa de una secta, ¿no? O sea, eso de entrada, pues, como que no tiene sentido. Pero lo que no analizan es que pues seguimos siendo humanos, o sea, seguimos siendo humanos y tenemos esos gatillos, esos disparadores dentro de nosotros que ahí están, ¿no? Y que estas personas pueden, como tú bien dices, ¿no? Pueden elicitar y pueden usar de manera pues no tan provechosa, ¿no? Un poquito, hace mucho tiempo escuché un directo de tu maestro, de Dr. Velasco, y le preguntaban si conocía técnicas de PNL para seducir. Y en ese momento como que leyó la pregunta y como que se quedó como un breve instante así como pensando, ¿qué le contesto? Y sacó una respuesta que, o sea, dije, pues sí hay, ¿no? O sea, yo que estaba viendo el directo, dije, pues sí hay un montón, ¿no?
Hay un libro mítico dentro de la comunidad de PNL para seducir que se llama Sex So Fast, que traducido al español sería como sexo tan rápido. Sí. Y te dejan así como a la imaginación, como te lo creerías. Y sí, o sea, sí existen y ahí están. Es posible, sí es posible. Y está ahí escrito, ¿no? Pero la respuesta que dijo en ese momento Velasco me gustó mucho. Porque dijo, sí hay, sí conozco técnicas para forjar relaciones duraderas, bla, 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 bla. Sí. Ay, qué buena vuelta le sacó, ¿no? Qué buena vuelta le sacó al tema, porque si me hubiera preguntado a mí, que soy un desalmado, pues sí hubiera sido diferente la respuesta, ¿no? Es que prácticamente, bueno. yo siempre, perdón que lo interrumpa, maestro, yo siempre lo he dicho, conociendo las bases, si conoces las bases de la PNL, puedes usar la PNL para lo que quieras. Si conoces la base de la hipnosis, bueno, o sea, para lo que quieras en el aspecto de lo que te preguntes, ¿no? O sea, si conoces PNL y dices, si conoces las bases y dices, bueno, ¿se puede usar para seducir? Pues sí se puede usar para seducir porque ya sabes cómo ir por el camino, ¿no? Se puede usar para convencer a mi esposo de que vayamos a un viaje a Cancún. Pues sí se puede y lo puedes disfrazar de tal manera que la gente no se da cuenta. Cuando yo empecé a estudiar la PNL y conocí el BAC, los accesos visuales, yo no creía que eso funcionaba. O sea, yo decía, esto no puede funcionar, ¿no? Entonces, en una ocasión con una pareja que tuve, en PNL la vista hacia abajo, acá son sentimientos y acá es diálogo interno. Entonces, en una ocasión yo dije, voy a corroborarlo, ¿no? Me senté, me acosté en sus piernas de la persona, de la chava, y no me acuerdo qué pregunté. O sea, la chava estaba viendo hacia abajo, estaba viendo hacia mí, no me acuerdo qué pregunté, y entró tanto en sentimiento la persona que casi le pregunté algo, no me acuerdo exactamente qué le pregunté, pero la persona casi quería llorar. Entonces accesó a esa información, ¿no? Entonces, si conoces todo este tema, como usted lo dice, creo que lo puede usar para lo que usted quiera. Pero ya lo dejo continuar, perdón. Le decía que continuábamos con usted. No sé hasta dónde nos quedamos o hasta dónde se quedó. No, tú estás platicando la anécdota del BAC. De los accesos visuales. Uh-huh. Y decía que la chica se sentó, yo me acosté en sus piernas de la chica, hice que volteara hacia abajo. O sea, yo consciente de lo que estaba haciendo, dije, voy a obligarla a que vea hacia abajo. Le pregunté algo y la chica se puso a llorar, ¿no? O sea, tan fácil fue simplemente nada más hacer que la persona agachara la mirada, preguntarle algo. Digo, no con la intención de lastimarla ni nada, no me acuerdo qué le pregunté. Y la persona se puso a llorar. Entonces dije, híjole, pues esto, pues para que una persona llore por algo tan insignificante, por así decirlo, porque no era algo tan grave o no era algo que fuera muy hiriente, o que fuera hiriente más bien, porque no era algo hiriente, sino a lo mejor accesó a algún recuerdo o algo y la hizo casi prácticamente llorar, ¿no? Y ya de ahí después, pues con las consultorías y con las terapias, pues sí te vas dando cuenta que cuando una persona llega deprimida, pues llega así o llega así, ¿no? Vean, en este caso de los accesos visuales. Pero usted nos continúa diciendo lo que en lo que estábamos. Sí, como te decía, ¿no? A alguien se le ocurrió pensar que si la PNL sirve para quitar una fobia, para eliminar una fobia, pues también podría servir para crearla, ¿no? Entonces ahí se viene una cuestión de mucho conocimiento oscuro. O sea, es increíble lo que te puedes llegar a encontrar en algunos foros, en algunas cuestiones de practicantes, porque hay foros, son de todo el mundo, y te encuentras con cosas muy interesantes, pero muy turbias, ¿no? O sea, muy interesantes a un nivel, digamos, intelectual, pero sí son muy turbias a un nivel ético, ¿no? Entonces, sí te da para volar la imaginación y dices, china,
que hemos hecho, un poquito, o sea, un poco te da esa sensación de qué hemos hecho al descubrir estas herramientas, porque sí hay situaciones pues, que escapan a la ética, ¿no? De un humano convencional, de una persona normal, ¿no? Así en algo que me viene a la cabeza de eso, bueno, pues, lo de crear una fobia, pues ya, esa era la premisa, ¿no? Con la que empezó todo esto, y esto también ya tiene sus años, o sea, es más o menos casi a la par de la PNL, porque esto empezó a surgir, pues, a finales de los 70s, y yo creo que la punta de ese iceberg fueron hay un autor que se llama Jeffrey Ross, que él fue, digamos, el más popular en la cuestión de ocupar toda la PNL para, no solamente para seducir, ¿no? Sino para, y así, hay un libro clarísimo que me viene a la mente que se llamaba, o sea, el título del libro es ¿Cómo meter a la mujer que deseas en tu cama? O sea, no es de seducción, o sea, no es de seducción, estamos hablando a otro nivel, ¿no? Y él fue uno de los precursores en ese sentido, y te digo, la punta del iceberg, porque de ahí, si le escarbas, hay muchísimas cosas, muchísimos patrones. Uno de los que recuerdo así, digamos, ahorita es el de cómo hacer que una persona escuche tu voz en su mente, en sus pensamientos, y que sea una interrupción constante, ¿no? En su tren de pensamiento diario. Entonces, si te pones a pensar, ¿qué haría una persona con tanto poder sobre otra, no? Sí, no, es algo terrible. Sí. Y así como ese hay infinidad hay un libro muy bueno que se llama ciento y tantos patrones, son más de 100 patrones de programación lingüística. Así se llama nada más, 100 patrones de programación lingüística. Está escrito por una persona que no conozco mucho su carrera y que realmente no es tan conocido, y tiene un nombre muy impronunciable, Slovok no sé qué, su apellido sí es como entre ruso, armenio y así, una cosa impronunciable. Bien loco. Y está muy bueno. Entonces, yo creo que ese libro para los practicantes que estén escuchando, no hay traducción al español, no existe, y pues está bien que así sea, está muy bien, porque es de alguna manera un candado, pero si lo leen, pues les va a abrir como mucho el panorama en cuanto o sea, lo que pueden llegar a hacer con PNL, ¿no? Y para bien y para mal, ese libro es tremenda, es una Biblia. Sí. Pero por favor, todos los que nos estén escuchando, por favor, ocúpenla para bien, por favor. No, y yo me atrevería a decir, ¿no? Si lo ocupan para mal, la van a pagar, o sea, la van a pagar, no precisamente en lo que hicieron. Si lo ocupan para mal, no, yo zafo, no, yo así estoy bien. Pero no, si lo van a utilizar para mal, eventualmente la vida se los va a cobrar, y no precisamente en la manera en la que lo hicieron, ¿no? O sea, en la que ellos crean. Sí, al final de cuentas, yo sí creo que lo que hablábamos en el podcast de Jacobo, que existe, las civilizaciones antiguas por algo lo decían, y siempre lo he dicho, ¿no? En este caso, el tema del karma, o sea, sí, toda acción tiene una reacción, si lo quieres ver de alguna manera científica, por así ponerlo. O sea, si tus acciones son malas, ocupas herramientas para mal, pues al final de cuentas es estar en ese mundo malo, entre comillas, o real, pues te van a traer cosas malas, ¿no? Tanto para ti, tanto para las personas que te rodean, tanto para todo, para toda tu vida. Entonces, yo creo que también por eso volvemos a Rosarín, igual por eso, precisamente, exactamente y específicamente por eso le tienen tanta rabia, y se entiende, o sea, se entiende que hay un movimiento en contra, pero pues al final de cuentas ya depende de la ética, depende de la ética de cada persona que usa estas herramientas, ¿no? Sí, pues la recomendación es, pues estudien mucho,
acérquense lo más posible a las fuentes o a buenos traductores. Y yo creo que, bueno, solamente puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Para mí esta cuestión de la PNL fue lo mejor que me pudo haber pasado, en el sentido de que me ayudó muchísimo a sobreponerme, y hasta la fecha, ¿no? Porque hasta la fecha lo sigo utilizando. Algunas herramientas las sigo utilizando y me ha ayudado tremendamente, o sea, en la situación de cómo sobreponerme a lo que te va enfrentando la vida, ¿no? A nivel personal. Y eso es bueno, o sea, eso es bueno porque, pues, hasta el momento sí puedo decirte que mis 36 años de vida no sufro de ansiedad, no sufro de depresión. Y el único ataque de pánico que me ha dado ha sido después de 6 días con fiebre de 39. Es el único ataque de pánico que me ha dado en la vida. O sea, hasta ahí, y eso me dio hace poco que tuve esta cosa del COVID, en diciembre. Pero hasta ahí supe lo que era un ataque de pánico. O sea, en mi vida. La verdad, para mí esos temas son ajenos a mí. Y en gran parte, no quiero decir que todo, pero en gran parte, sí se debe a todo este tipo de herramientas que primero he aplicado en mí, ¿no? Y después de que empecé a estudiar programación neurolingüística, me metí a esta onda de la meditación, que ya llevo 10 años practicando meditación, pero eso es como muy independiente, ¿no? Eso es muy independiente. Para las cuestiones, como digamos, como más intrascendentes, un poquito, la programación lingüística es una herramienta muy buena. Entonces mi recomendación es: no le tenga miedo, no vaya a cursos si no quiere, empiece comprando un libro, un buen libro de Bandler, de alguno de sus alumnos, y con eso tiene para empezar. Es un muy buen comienzo, y las técnicas son como tan típicas, lo mismo de inmediato. ¿Cuál sería tu consejo? Coincido mucho con usted en el tema de que vaya, a mí también me ha ayudado muchísimo la PNL, le digo, me ayudó a salir, pues práctica. Yo nunca lo diagnostiqué con un psicólogo, pero yo sí lo sentía como una depresión, ¿no? O sea, sí era de estar acostado llorando todo el día, de no querer ni bañarme, no querer ni comer, levantarme como por nada más porque tenía que ir al baño. Estuve, no sé, como 2 semanas así. Era un pedo así fuerte, pero llega el momento, vaya, las etapas del duelo, si en alguna ocasión las han estudiado, llega el momento en el que tú, pues, por así decirlo, renaces como un fénix, ¿no? Entonces, ahí es donde tú tienes que empezar a buscar ayuda, o al menos donde yo empecé a buscar ayuda, y pues encontré esta herramienta tan maravillosa, y que a pesar de que es una herramienta junto con la hipnosis, y esto sí me gustaría dejarlo claro, que a pesar de que es una herramienta que hace cambios duraderos en corto tiempo, no quiere decir que si ya lo trabajaste, ya lo dejes y ya lo olvides, ¿no? Si se resolvió, pues qué chido, ¿no? Pero pues también seguir trabajando en ti, seguir trabajando en tu salud mental, en tu paz interior, en todo este tema, en meditar. La importancia de meditar creo que la hemos subestimado mucho como sociedad, sobre todo aquí en México y en Latinoamérica. El tema de ver que alguien está meditando lo tomas como de a loco, ¿no? Y sí, prácticamente, si quieres entrar al mundo de la PNL, empieza primero leyendo qué es, viendo videos. Conozco ahí una persona que se llama Gerardo Urias, que tiene un canal ahí de YouTube, ahí podrías entrar a verlos. No, pero sí, tengo un curso de programación neurolingüística en Udemy. Si quieres verlo, es básico, no vas a encontrar gran cosa, pero al final sí te enseño una técnica. Y ve entrando, ¿no? Ve entrando. Si eres psicólogo, también quítate estos paradigmas de que es malo, de que no funciona, de que no sirve. Junto con la hipnosis, como ya lo mencionábamos, hemos conocido psicólogos que andan como muy en su régimen de no, eso no funciona, y nada más con el psicoanálisis, y está bien, o sea, al final de cuentas está bien, pero si quieres dar la oportunidad, y si has escuchado, yo te invito a que descubras qué es, de qué se trata, y pues nada, eso, o sea, probar, y si al final de cuentas no es para ti, pues ya al menos ya lo probaste, ¿no? Ya no te pueden contar
si funciona o no funciona. Que en lo personal a mí me ha funcionado y a las personas con las que he trabajado les ha funcionado muy bien. Efectivamente, sí, son herramientas muy prácticas, entonces cualquier persona las puede echar a funcionar en uno mismo y obviamente no cualquier persona las puede echar a funcionar bien, hay que decirlo. Sí lleva una curva de aprendizaje y para eso están personas como Gerardo que pues, obviamente les puede echar ahí la mano para casos un poco más complejos o si quiere evitarse la pena de perder tiempo, ¿no? Y de hacerlo de la manera más práctica y pragmática posible. Y pues bien, pues vamos a empezar a despedirnos. Creo que este es un tema que puede durar horas y horas platicando aquí de las ramas que le podemos sacar a la PNL, a la hipnosis y a todas estas herramientas. Pero vamos a cortarla aquí. Los invitamos que si ya llegaron hasta este punto del podcast y si están viendo este clip del podcast, nos dejen un comentario en donde quiera que estén. Si están en YouTube, si están en Facebook, si están en Spotify. Bueno, en Spotify no se pueden dejar comentarios, pero vete a nuestras redes sociales y ponnos un comentario de que te gustó, de que quieres otra parte o de algún tema en específico, ¿no? Que nosotros a veces nos preguntamos, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De tantas cosas que sabemos, luego no sabemos cómo enfocarla. Entonces, estuviera cool que ustedes nos dieran ideas para que pues, igual vayamos como desmintiendo estas cosas como lo que hemos hablado hoy en el podcast, ¿no? ¿Usted qué opina, maestro? ¿Cree que sea buena idea o no? Sí, totalmente, que nos dejen sus temas, sus inquietudes y pues aquí les estaremos dando respuesta. Suscríbanse al canal de Gerardo de YouTube, a la página de Gerardo en Facebook y a mí me encuentran como Vida Psicodélica en Facebook y en Spotify también. Sí, de hecho, toda esta plática fue porque vamos a hacer un curso de técnicas oscuras para seducir a cualquier persona. Nah, no es cierto. Sí, suscríbanse al canal del maestro Manuel Reza y a de sus redes sociales. También está en TikTok. Estamos metiéndole a las redes sociales con todo, ¿eh? Él está en TikTok como Vida Psicodélica, si no me equivoco, maestro. Está en Instagram también como Vida Psicodélica, lo hizo por ahí. Bueno, lo estoy siguiendo, no lo he visto por ahí, lo estoy siguiendo.